otro la filosofía y un aspecto moral, pero es la parte científica por donde de hecho nació el espiritismo, podemos decirlo así. Y para poder retratar un poco mejor todo esto, un poco de esta historia, un poco de lo que se llama y por qué se llama el espiritismo ciencia, vamos a recurrir a esos relatos de nuestro codificador Allan Kardec, porque ¿quién mejor que él, que ha sido el codificador, el que diseñó la metodología sobre la cual se construyó este edificio doctrinario? Y precisamente fue la ciencia, la semilla que luego dio ese germen que podríamos llamar filosofía y moral. Para mí, la ciencia espírita es la puerta de entrada que abrió justamente ese canal para que llegaran luego esos otros dos aspectos de la revelación espiritual. Y vamos a recordar un poco. Bueno, recientemente tuvimos la oportunidad de ver esta maravillosa película Kardec del director Warner de Assis, brasileño, que ahora está en Netflix, ¿no? Por eso la pudimos ver en más de 130 países según las estadísticas que él nos compartió, y ahí pudimos recordar algunos hechos históricos de lo que fue el proceso de la codificación. Antes que naciera el espiritismo como tal, en el año 1854, el señor Fortier, un gran amigo de el que en ese momento se llamaba Hipólito Léon de Lizard-Rivel, que luego adoptó el seudónimo de Allan Kardec, a quien vemos en la imagen, lo invitó a una experiencia que sonaba extraña al principio, y vemos ahí. Las mesas también hablaban, entre comillas, ¿no? Es decir, al ser interrogadas respondían como si fueran seres inteligentes, y aún más, a través de una de sus patas dictaban hasta magníficas composiciones literarias y musicales. Hágame el favor, ¿no? Que le suelten a uno una perla de esas, uno cómo se siente. Uno pues primero duda de la salud mental del personaje, ¿sí? Porque pues, a ver, ¿quién ha visto una mesa hablando, manifestando composiciones? Oh, no hace sentido. Y Kardec era un hombre que su trayectoria desde los 12 años, edad a la cual ingresó al Instituto Yverdon, dirigido por el célebre pedagogo Pestalozzi, pues desde allí él ya se perfilaba como un hombre que todo lo tenía que ver a la luz de la ciencia, bajo la lupa, la óptica de la ciencia. Todo tenía que tener una respuesta, una explicación. No había nada que fuera motivo para decir que esto es milagro. Él no creía en esas cosas. Él era un ser positivista, razón por la cual tiempo después, luego regresando a París, él se vincula, bueno, a muchas organizaciones científicas, pero en particular él se interesa por la investigación de los fenómenos magnéticos, que en ese momento estaban tan de moda también, a la luz de la ciencia, por supuesto, en Europa, particularmente en Francia. Y de hecho había una sociedad magnetológica, una sociedad integrada por expertos científicos, personas de un carácter, digamos, que no permitía duda de su fidelidad a la ciencia, a la demostración de los hechos. Y allí el profesor Rivel se vinculó, tratando de entender esos fenómenos de la física, esos fenómenos del universo, esos fenómenos que hasta el momento habían sido relegados a lo fantástico y lo maravilloso, y él quería descubrir cuáles eran las leyes que regulaban esos fenómenos. Ustedes recordarán que justo para esa época, pleno siglo XIX, se estaba dando los primeros pasos para adquirir uno de los grandes descubrimientos de la ciencia moderna, y que gracias a ello tenemos pues bueno, muchas facilidades en la vida, que es la corriente eléctrica. Y bueno, ese era el entorno del momento. Ciencia se respiraba por todo lado en la ciudad luz. Y es así entonces que el profesor Rivel, cuando le informan acerca de la posibilidad de ver unas mesas que por naturaleza son inertes, hechas de madera en su mayoría, si no todas, bailaban y transmitían mensajes. Con este breve relato biográfico del profesor Rivel, ustedes se podrán imaginar qué cara hizo él cuando esto se le dijo. Aunque el señor Fortier, amigo de él desde hace muchos años, pues el profesor Rivel tenía para con él una deferencia tremenda, y dijo, bueno, pues tampoco lo voy a señalar, no lo voy a juzgar, además que no era su carácter juzgar. Pero entonces le dice lo siguiente: Rivel escuchó todo lo que su amigo le contaba y respondió como un verdadero hombre de razón científica, abro comillas.
Esto ya es otra cuestión, le repliqué. He de creer cuando lo vea, y cuando me hayan probado que una mesa tiene cerebro para pensar, nervios para sentir, y que puede convertirse en sonámbula. Hasta entonces, permitidme que no vea en ello más que un cuento para hacernos dormir. Esto lo pueden ustedes consultar en el fabuloso libro Obras Póstumas, segunda parte, en el capítulo titulado Mi inicio en el espiritismo. Y fácil, el profesor Rivel dijo, yo no voy a comer cuento así de fácil. Y de hecho él duró mucho tiempo esquivando esas invitaciones, porque él no se quería contagiar o que lo encasillaran dentro de esa multitud de personas que ahí había tomado como juego el hecho de hacer que las mesas levitaran por los aires, porque se había convertido en ese momento en una moda, en un boom en Europa, digamos, a raíz de los fenómenos que dieron inicio en Hydesville en 1848, esa noche del 31 de marzo en la casa de las hermanas Fox. Ahí empezó todo. Y entonces él decía, yo como que no me meto allá, porque eso yo lo veo que es como más bien una feria, una cosa circense, no lo creo. Pero bueno, siguieron pasando los días y Fortier no desistía en su intento, porque entre otras cosas, el profesor Rivel se destacaba precisamente por su carácter riguroso de investigador. ¿Quién mejor que él para descifrar si era verdad o no aquellos fenómenos? Porque aunque Fortier y el grupo que lo acompañaba estaban convencidos de lo que estaban viendo, aún así querían encontrar la explicación. Ellos decían, son los espíritus, pero ¿cómo comprobar que por lo menos los espíritus existen? Entonces el profesor Rivel dijo lo siguiente cuando pudo tener la oportunidad de presenciar el fenómeno personalmente. Me encontraba entonces ante un hecho inexplicado, aparentemente contrario a las leyes de la naturaleza, y que mi razón rechazaba. Todavía yo no había visto ni observado, fíjense la diferenciación que hace él de los dos términos, yo no había visto ni observado nada. Las experiencias realizadas en presencia de personas honorables y dignas de fe me confirmaban la posibilidad del efecto puramente material, pero mi entendimiento aún no admitía la idea de una mesa parlante. Y él, aún viendo el fenómeno, se resistía a creer que eso fuera producto de un elemento no visible o que no fuera explicado por la ciencia. Por lo tanto, su primera hipótesis al respecto fue que como todo era en ese momento movido por la electricidad y el magnetismo, pues era eso mismo lo que hacía que la mesa se elevara por los aires. Sin embargo, para que eso pudiera ser posible, necesitábamos una serie de elementos magnéticos que permitieran el movimiento de las mesas sin contacto alguno. Así que él investigó, él observó, como dice, vio los fenómenos, observó, auscultó las mesas por debajo, casi que las desbarataba, para poder ver o identificar algún recurso tecnológico para su época que pudiera estar haciendo el efecto que él estaba en ese momento observando. Pero adivinen que no encontró nada. Por lo menos nada desde el punto de vista material. Así que su curiosidad se activó. Y por más que él trataba de mantener sus reservas, siendo él una persona positivista, es decir, que necesitaba ver para creer, había algo en su interior que empezaba a removerse. Algo que él probablemente estaba buscando hace mucho tiempo. Y justamente fue así que, al observar, comparar y evaluar los hechos, siempre con cuidado y perseverancia, llegó a la conclusión de que la causa inteligente de los efectos inteligentes eran realmente los espíritus de aquellos que desencarnaron. Y dedujo las leyes que rigen esos fenómenos, extrayendo de los mismos admirables consecuencias filosóficas y toda una doctrina de esperanza, de consuelos y de solidaridad universal. Este texto, esta parte, este párrafo extraído del maravilloso libro escrito por Zeus Van Tuyl y Francisco Thyssen, titulado Allan Kardec, el educador y el codificador. Yo la verdad llevo todo el año leyéndolo, el primer tomo. Me parece increíble ese libro, de verdad que me tiene absolutamente imbuido. Tengo que rayarlo, resaltarlo, devolverme,
Es increíble cómo estos personajes retratan al detalle la vida del profesor Rivel y Allan Kardec y los orígenes del espiritismo. Pero en particular, este párrafo me parece muy diciente, y explico por qué. Inicia el párrafo diciendo que el profesor Rivel se tomó la molestia de observar, comparar y evaluar los hechos. Cuando uno lo lee de corrido, como que uno no nota a veces la profundidad de estas tres primeras palabras, que son muy importantes. Y como estamos hablando de la posición científica del espiritismo a la luz de la inmortalidad del ser, pues esto es bien importante. En razón que se necesitaba observar. Por ningún lado dice creer. ¿Sí se fijan? Por ningún lado, el profesor Rivel dijo, creí en los hechos, porque es que los que me los presentaron eran personas honorables, ¿no? Observó. Y fíjense que todos los descubrimientos científicos, aunque digamos que son obra de la casualidad, realmente obedecen a un proceso juicioso de observación. ¿No es así? Todo. ¿O qué sería de la ciencia sin ese riguroso método? Luego comparó. Estos hechos tienen que ser reproducibles en diferentes circunstancias bajo el mismo escenario, eso sí. Podríamos repetir los fenómenos y tendrían que producirse los fenómenos. De lo contrario, fallaba el método y no podía ser entonces considerado un hecho científico. Y eso no lo hizo en 2 días. Eso se tomó mucho tiempo. Y finalmente evaluó los hechos. Bueno, los observé, además los comparé, es evidente, los hemos repetido. Pues, ¿qué nos queda? Evaluar. Evaluar y construir, con base en esas observaciones y en esos hechos, una nueva ciencia. Ahí es donde surge el espiritismo. Y entonces, él llega a la primera gran conclusión, mis queridos hermanos. Y está ahí donde dice, la causa inteligente de los efectos inteligentes. Claro, porque no era solamente que la mesa se moviera, bailara, se elevara por los aires, sino que luego trascendió a esa primera etapa arcaica, hoy en día, de la mesa, para luego pasar a unos métodos de comunicación más directas, y ojalá, pues era lo principal que ellos esperaban, que ocuparan menos tiempo para recibir las comunicaciones. Pues ustedes se imaginarán que la metodología para recibir los mensajes de las mesas o de los raps, que eran los golpes en general, era que todo el abecedario correspondía una letra al número de golpes según la posición de la letra en el abecedario. Ejemplo, la A sería un golpe, ¿cierto? La B, 2 golpes. ¿Y la C? 3. Están volando. Muy bien, mis queridos hermanos. Muchas gracias. Ya está. No los he dormido. ¿La Z cuál, gente? No, era un problema. Con la Ch y la W. ¿La Z es qué número? Ahí le dejo la tarea. Como 32, creo. Ustedes se podrán imaginar lo que costaba construir una palabra. Costaba mucho tiempo, ¿cierto? Y que hubiese un error, dijo, uy, venga, hermano, ¿me puede repetir? Terrible, terrible. Pero aún así se recibieron comunicaciones de profundo sentido filosófico. Así que Kardec, bueno, en ese momento todavía el profesor Rivel, dedujo que había un ser inteligente ahí. No lo vemos, no lo tocamos, no lo sentimos con los sentidos físicos, así que debe tratarse de una entidad que trasciende a nuestra dimensión. ¿Y cómo se llamaron? Los espíritus. Ese es el momento, queridos amigos, en el que nace, en mi opinión, ese es el momento en que ya se había sembrado la semilla científica, es el momento en que eclosiona. Y el árbol que nace de ahí no ha parado de crecer. Entonces, dice el profesor Rivel, comprendí de entrada la gravedad de la investigación que iba a emprender. Entreví en esos fenómenos, miren esto, la clave del problema tan oscuro y tan controvertido del pasado y del futuro de la humanidad. Imagínense. La solución de lo que yo buscaba toda mi vida. En una palabra, era toda una revolución en las ideas y en las creencias. Por lo tanto, había que proceder con circunspección y no a la ligera. Ser positivista en vez de idealista, a fin de no dejarse llevar por las ilusiones, por los impulsos, por las creencias.
Así que hoy día tenemos en nuestras manos, los que participamos de la doctrina espírita y aquellos que lo han hecho de alguna manera en la vida, tenemos en nuestras manos una doctrina que realmente tiene unas fuertes bases, ¿sí? Esto no es simplemente que un espíritu un día dictó algo y surgió ya toda una doctrina, no. Por eso es que debemos tener mucho cuidado con todo lo que dicen venir de los espíritus. No todo lo que viene de los espíritus hay que creerlo. Miren todo lo que hizo el profesor Rivel para dar fe de algo. Recuerdo en este mismo libro de Zeus Van Tuyl, traen a colación un relato que hace el profesor Rivel también, ya Allan Kardec, en el libro Obras Póstumas, donde dice que él en su momento recibía tanta cantidad de comunicación, es decir, le llegaba por correspondencia de diferentes centros espíritas de la misma Francia, pero también de Europa, pero también del mundo entero. Recibió correspondencia y está comprobado incluso de espíritas, o por lo menos médiums en ese momento, de regiones tan lejanas a París como Cuba. Y decimos tan lejanas porque en esa época ir de un continente a otro tocaba ¿qué? ¿En avión? En barco, sí. ¿Y cuánto se demoraba un viaje de esos? Como 3 meses, ¿cierto? 4, dice Esperancita, yo le creo. No faltaba, por supuesto. Ella que ha andado en cruceros y todo, yo no. Yo solo en Magdalena. Entonces fíjense, queridos hermanos, que no era fácil que se diera esa correspondencia, y aún así él recibió, dice ahí la lectura, más de 100 en un momento. Eso lo relata, pero no es en las Obras Póstumas, sino en la Revista Espírita, en la edición de 1868, en el artículo del mes de abril. Y dice él que recibió más de 100, que de esas 100 las empezó a revisar y de ahí sacó 30 que más o menos hacían sentido, que de esas 30 volvió a revisar y encontró 10 que se ajustaban al mecanismo o al método del control universal de las comunicaciones que él diseñó para que no le metieran dato por diario, que no todo lo que viene de los espíritus es cierto. Y de esas 10, apenas 3 realmente tenían valor doctrinario. Ese era el carácter circunspecto del profesor Rivel. Por eso la doctrina espírita es no solo confiable, sino veraz y absolutamente alineada con la razón del ser humano. Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? La ciencia espírita entonces comprende 2 partes. Una experimental, que trata de las manifestaciones materiales, que hemos visto ya, la hemos revisado, y la otra, ¿cuál? ¿Qué dice ahí? Filosófica, que trata de las manifestaciones inteligentes. Miren esto, miren esto. Quien haya observado solamente la primera, o sea, los fenómenos materiales, se encuentra en la posición de aquel que solo conoce la física a través de experimentos recreativos, ¿cierto? Sin haber penetrado en la filosofía de la ciencia. La pedagogía del profesor Rivel, ahí está. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué sucede? Que cuando él dice que la parte experimental es la primera parte, pues era necesaria. ¿Por qué? Porque necesitaban llamar nuestra atención, ahora lo vamos a ver. Pero luego que ya el fenómeno ya era evidente y fue comprobado, tocaba entrar a mirar qué era lo que había detrás realmente de ese fenómeno. Y fue donde ya Allan Kardec se encontró con una profundidad filosófica impresionante. Y no deja de serlo, porque justamente varios de los espíritus que dictaron esas comunicaciones a través, bueno, de su equipo mediúnico más conocido, que era la señorita Jaffet, que fue, digamos, la más pródiga en generar las comunicaciones. Luego las hermanitas Baudín, que también hicieron un aporte muy interesante. Ellas, por razones particulares, dejaron la tarea, se fueron con sus familias. Luego llega Hermans Dufault, a través de quien se comunicaba principalmente el espíritu San Luis. Y por si no les basta, entonces encontramos mensajes firmados por los precursores naturales del espiritismo en la antigüedad: Sócrates, Platón, Galileo y todos los que aparecen firmando este mensaje del espíritu de la verdad. Así que realmente ahí Kardec estaba recibiendo esa tiara filosófica profunda que venía a revelar los aspectos que durante muchos siglos estuvieron ocultos. Y más en ese momento, cuando recién
todavía se estaban sacudiendo de los últimos vestigios de la terrible Inquisición, que hizo estragos y atrasó a la humanidad varios siglos en su evolución intelectual. De esta forma, dice Kardec, fue lo que me esforcé en hacer, demostrando desde el principio el carácter grave y sublime de esta nueva ciencia, haciéndola salir del camino exclusivamente experimental para hacerla penetrar en el de la filosofía y la moral. Qué bello esto. De verdad que ahí es donde uno comprende el método que el maestro Kardec puso para poder organizar todo ese cúmulo de mensajes, porque a él no se los entregaron en orden. No, a él no le dijeron, a ver, apunte, pregunta 1. No, él era el que preguntaba, ¿recuerdan ustedes? Y entonces comparaba las respuestas, porque ponía las 3 medios ahí, bueno, a través de las 3 me dan la misma respuesta, o la respuesta a la pregunta. Y por supuesto no eran fotocopias, pero el fondo filosófico era el mismo, y así construyó primero las 579 preguntas iniciales, si el número no me falla, de la primera edición del Libro de los Espíritus, y luego en la segunda edición las 1019 preguntas con las que contamos actualmente. Ese trabajo fue titánico, realmente, titánico. Y entonces, dicho esto, entendiendo que la filosofía y la doctrina espírita a través de la ciencia, la filosofía y la moral, nos viene a aportar un conocimiento trascendental, nos dirige a algo que todos hemos buscado en algún momento de nuestra vida, y el que no lo ha hecho todavía es porque no le ha llegado el momento, porque no le ha llegado ese pellizquito que a veces la vida pone para descubrir cuál es el propósito de la vida, para qué es que estamos aquí. Nosotros ya hemos tenido seguramente esa oportunidad y por eso buscamos la realidad del ser espiritual. Y entonces, ¿qué significa esto realmente? Bueno, está pequeño para los que están atrás el texto, pero vamos a leerlo y analizarlo. En el libro de los Mediums, en el capítulo Acción de los Espíritus sobre la Materia, encontramos esta propuesta profundamente interesante. Hay en el hombre 3 componentes, hombre y mujer, ¿no? O sea, estamos hablando acá de género, no de género, sino de la especie como tal. Correcto. En primera instancia, habla del alma o espíritu. Dice ahí, alma o espíritu, principio inteligente en el cual reside el sentido moral. ¿Alguien sabe qué es el sentido moral? Muy difícil. Sí, señor. Digamos, el principio moral es como la educación, como el ser correcto, como lo que traemos, pues. Digamos, sí, como ser correcto. Hice la pregunta porque ese es un error típico en el que caemos, sobre todo en nuestros estudios espíritas. Hay un fenómeno, un evento, digamos, literario, y no sé si lo estoy diciendo bien, que lo mencionó Kardec, y es la anfibología. Cuando una sola palabra podría tener 2 o más significados. Y de acuerdo con ustedes, ni más faltaba, moral, uno de sus significados, y el que conocemos en general, es ese, ¿no? Un cúmulo de conductas, de normas, de no sé qué, de comportamiento y tal. Sin embargo, Kardec nos advirtió que esta palabra, la codificación, también hacía referencia a el sentido espiritual del ser. Para que no, cuando estemos estudiando el libro de los espíritus o cualquier obra de la codificación, recordemos cuando utilicen la palabra moral si se refería a lo uno o a lo otro, y el sentido de la idea nos lo hará saber. Entonces, repito, alma o espíritu, principio inteligente en el cual reside el sentido moral o espiritual, en la esencia espiritual del ser. ¿Cuántos acá tienen espíritu? Error. Eso sí, más bien. ¿Sí? Porque cuando uno dice tengo un espíritu, es como decir tengo un dedo, tengo una oreja, tengo un apéndice. No, somos espíritus en esencia. Lo que tenemos es un cuerpo, un no sé qué, lo demás. Pero nuestra esencia es ser espíritus. Para hablar del ser espiritual, de la trascendencia del ser, lo primero es reconocernos como lo que somos. Lo que pasa es que cuando estamos acá reencarnados se nos desvirtúa un poquito la cosa. Entonces tenemos una conciencia de estar encarnados, o sea, lo que vemos es lo que somos. Bueno, válido, pero realmente somos más de lo que vemos. Somos espíritus. Almas, en definición de Kardec, cuando estamos encarnados. Bien. Ahora, segundo,
El cuerpo, envoltura densa, material que recubre transitoriamente el alma para el cumplimiento de ciertos designios providenciales. De ese sí no tenemos duda, ¿no? ¿Quién de aquí tiene un cuerpo? Ahora sí. Todos, ¿cierto? Bellos, como los veo a todos desde acá. Muy bien, felicitaciones, se nota que lo cuidan, hay que cuidarlo, ¿sí? Muy bien, porque el cuerpo es la herramienta o el instrumento que nos otorgó el Creador para desarrollar unas tareas que nos competen a cada uno según nuestras necesidades evolutivas. Así que bendigamos siempre este maravilloso cuerpo, así un día nos duele una cosa o al otro día la otra, porque es una herramienta de progreso. Ahí está. Y en tercera instancia, completando esta triada, el perispíritu. Muy bien. Envoltura fluídica semimaterial que sirve de vínculo entre el alma y el cuerpo. ¿Quedó claro? Bueno, muy bien. Ustedes saben que para hablar del perispíritu nos podemos tardar clases enteras, pero en resumidas cuentas es ese agente intermediario, como lo dice ahí, que nos permite interactuar cuando estamos encarnados con nuestro cuerpo físico y el entorno, cuando estamos desencarnados con el entorno en el mundo espiritual. Muy bien. Entonces, ya que reconocimos que somos espíritu, no se nos va a volver a olvidar, ¿cierto? Cuando le digan, ¿usted tiene un espíritu? No, yo soy un espíritu. Listo. Segundo, ¿qué tengo? Un cuerpo, correcto. ¿Qué más tengo? Un perispíritu. ¿Para qué? Para que me ayude a que yo como espíritu pueda interactuar con mi entorno. ¿Fácil? Ya, eso es básico para cualquier respuesta de primer grado de espiritismo, ¿no? Eso sí, no lo repite Kardec en toda la codificación. Pero bueno, avancemos. Entonces, la revelación de la ciencia, de la filosofía y la moral del espiritismo está contenida en el libro de los espíritus como piedra fundamental que luego se amplía y se complementa en las demás obras de la codificación. A ver, recordemos las obras de la codificación, aparte del libro de los espíritus. ¿Cuál sigue? El Evangelio. Bueno, no en ese orden. ¿Qué otro? El libro de los medios, luego el Evangelio, luego el cielo y el infierno, y finaliza con la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Muy bien, esa es la codificación. Pero aquí se resume toda la doctrina en esos 4 libros que contienen al libro de los espíritus. Y por eso quisiera también retomar unas palabras del maestro Kardec en el libro que también es increíble, Viaje Espírita, de 1862, en su discurso. Dice lo siguiente a los espíritas: un contradictor escribió en cierta oportunidad en un periódico que el espiritismo está lleno de seducciones. No pudo él dirigirle, contra su voluntad, un elogio mayor. Decir que una cosa es seductora es decir que ella satisface. Pues bien, este es el gran secreto de la propagación del espiritismo. ¿Por qué agradaba? Ello es muy fácil de explicar. Y vamos a empezar a ver una serie de argumentos que, continuando con esta lectura, justamente ahí mismo en ese libro Viaje Espírita, nos dice el maestro Kardec en dónde radica el éxito de la propagación del espiritismo. ¿Por qué aquel que conoce la doctrina espírita y la comprendió de verdad, no solo la vio por encimita, sino profundizó en ella, por qué ella nunca deja de ser espírita? ¿Sí? Entonces, vamos a ir cerrando con lo siguiente. Dice el maestro Kardec: el espiritismo agrada por lo siguiente: porque satisface la aspiración instintiva del hombre relacionada con su futuro. Primero, es verdad. Es una frase que tiene un contenido profundísimo, porque muchos filósofos de la antigüedad se devanaron realmente las ideas tratando de entender cuál era el futuro del ser. Solo unos pocos iniciados lograron comprenderlo, pero decantar esa información al pueblo en general era muy difícil, porque los conceptos y los requerimientos para poder tener ese grado de entendimiento espiritual eran muy exigentes. Por lo tanto, el velo sobre la realidad de la inmortalidad del ser, sobre el futuro del espíritu encarnado, estuvo ahí presente, ese velo cubriendo esa verdad durante muchos siglos. Y no vamos a discutir por qué. No, eso ya pasó. Lo importante aquí es resaltar que, tal como el Maestro Jesús lo prometió, envió al Consolador prometido que ampliaría estos conceptos. Y hoy lo tenemos.
Y ya no es un requisito como antes, caminar senderos a través de montañas del Himalaya para llegar a la iluminación, no. Hay que caminar a veces de la casa al Transmilenio y llegar al centro espírita. O montarse en el carro, el que tiene carro. O ahora conectarse a internet y vernos, ¿no? Que nos saludamos a los que nos están viendo en vivo. Estamos en vivo, transmitiendo a través de Facebook Live. Entonces, esa es la exigencia realmente, el querer hacerlo. ¿Para qué? Para lograr comprender ahora sí por fin cuál es nuestro futuro. Primera razón por la cual el espiritismo ha sido exitoso en su divulgación. Adicionalmente, porque presenta al futuro bajo un aspecto que la razón puede admitir. No es solamente comprender que hay un futuro como espíritus, sino que además ese futuro es lógico. Cuando nos dicen a nosotros que tuvimos vida antes de esta vida y que tendremos vida después de esta vida, tomando como marco de referencia la vida física, pues uno dice, hombre, qué hermoso, y me hace sentido, porque entonces, ¿de qué valdrían todas estas alegrías, tristezas, luchas, sufrimientos, conquistas, si un día la tierra enterraría todo? No sería lógico, no es lógico. Y cuando al ser humano algo no le hace sentido es porque no es lógico, así de sencillo. Hay algo ahí que toca descubrir. El espiritismo nos lo puso ya al frente. Adicionalmente, porque la certeza de la vida futura hace que el hombre enfrente con paciencia las miserias de la vida presente. Dígame si no. Y muchos de nosotros hemos encontrado justamente ese consuelo a los diversos retos que vivimos en la vida. Unos más grandes, otros no tanto, pero que siempre de alguna manera afectan nuestra emocionalidad y nos hacen buscar el porqué de esto. ¿Por qué sufro? ¿Por qué se me murió aquel? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué lo otro? El por qué y por qué y por qué, que es la naturaleza filosófica del ser. Y el espiritismo nos otorga las respuestas. ¿A través de qué? Del descubrimiento, no porque no existieran, sino porque no las conocíamos, de las leyes que rigen estos aspectos. La reencarnación y la ley de causa y efecto, fundamentalmente. Cuando nos dicen que hoy sufrimos, pero porque tal vez en el pasado sembramos esas espinas que hoy cosechamos, ya dejamos de echarle la culpa a Dios y empezamos a ser realmente responsables. Adicionalmente, Kardec nos dice que también el espiritismo ha sido exitoso en su propagación porque con la doctrina de la pluralidad de existencias o reencarnación, esas miserias expresan una razón de ser, son explicables y en lugar de ser atribuidas a la providencia con carácter de acusación, pasan a ser justificadas, comprendidas y aceptadas sin rebeldía. Cuando hablamos de consuelo, es porque nosotros podemos vivir con la experiencia que tenemos que vivir sin sufrir. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Es que normalmente los tenemos asociados y que son inseparables, y no. Porque el sufrimiento, en mi opinión, y en lo poco que he entendido de la doctrina y de otras obras subsidiarias, es directamente proporcional a nuestro esclarecimiento espiritual que nos permite asumir ese dolor de una forma u otra. Por lo tanto, aquel que ha recibido la llama de la doctrina espírita en su mente y su corazón, tiene una opción: ¿sufro o no sufro? Pero para eso tenemos que adaptarnos, eso no es de un día para otro. Y a eso es lo que han llegado los iluminados, mis queridos hermanos. Siddhartha Gautama, el Buda, lo primero que le dijo a sus discípulos fue: no se apeguen a las cosas, como uno de los factores de liberación espiritual. Porque el apego genera sufrimiento. Bien. Además, porque es un motivo de felicidad saber que los seres que amamos no los hemos perdido para siempre, que los habremos de encontrar y que están constantemente junto a nosotros. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla porque realmente da nuevamente esperanza sobre ese porvenir. Porque las orientaciones dadas por los espíritus tienden a convertir mejores a los hombres en sus relaciones recíprocas. Y sobre todo a la luz de una frase providencial que nos dejó sembrada el maestro Kardec en nuestra mente y corazón, que es: fuera de la caridad no hay salvación. El amaos los unos a los otros que dijo el maestro Jesús, gracias, pero a la luz de la filosofía moderna, el decir que simplemente es querer el bien para el otro, y eso hace que las relaciones humanas cada vez sean
en mejores condiciones. Y es lo que estamos logrando, por lo menos empezando por la relación con nosotros mismos. Pero la doctrina espírita nos da la herramienta de cómo. Y entonces, queridos hermanos, dando este preludio a estos temas que a continuación vamos a escuchar, que realmente de ahí sí vamos a aprender, encontraremos cómo la doctrina espírita, con esta base fundamental de ciencia, filosofía y moral, nos permite ahí sí extender nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestro carácter, nuestra vida, nuestros objetivos, extenderlos hacia la conquista de la verdadera felicidad espiritual. Ya sabemos, porque el Maestro Jesús nos lo dijo y lo hemos reafirmado, que la felicidad no es de este mundo, cuando hablamos de la felicidad perenne, pero sí tenemos destellos de felicidad a lo largo de la vida, y a ellos es a los que tenemos que sujetarnos para que se vuelvan más frecuentes, pero sabiendo hacerlo. Y por eso estamos probablemente hoy aquí escuchando estas palabras. Les agradezco infinitamente su paciencia para conmigo y esperamos que no lo que yo dije, sino lo que viene a continuación nos deje realmente una huella en nuestro ser. Muchas gracias.